Hay algo que es importante saber. El ser humano, en su constitución, en su formación, tiene una parte que tiende a ser político, o sea, tiende a participar políticamente. No digo en un partido político, sino en acciones políticas. Es parte de su condición humana. Lamentablemente, por muchos años se ha pensado que la política es del diablo. Los cristianos, hubo un tiempo que se encerraron tanto en su condición de fe o en sus creencias que dijeron que la política era cosa del demonio. Y entonces soltaron la política. Anteriormente, por mucho tiempo, el ser humano participó en la política y los cristianos estaban involucrados en cuestiones de gobierno. No quiere decir que los cristianos se metían de políticos, no. Pero los cristianos ayudaban y contribuían a que los gobiernos gobernaran correctamente. De hecho, en algunas naciones, por algún tiempo, los cristianos eran predominantemente participativos en la política. Muchos países se constituyeron y se formaron sobre los principios cristianos. Es decir, como nación se establecieron bajo los principios que la Biblia marca y que la Biblia enseña. Y así formaron sus naciones. Les doy un ejemplo muy claro, quizás para ustedes, a lo mejor no tanto, pero Estados Unidos, cuando surge como nación, después de su independencia de los países europeos, de Inglaterra principalmente, o Gran Bretaña, como usted quiera decirlo, cuando Estados Unidos se independiza, en su lucha de independencia de este país europeo, ganan la guerra de independencia, una guerra muy sangrienta, una guerra muy sanguinaria, muchos muertos, mucha gente murió como en todas las guerras, pero cuando termina la guerra, los que se unieron, los líderes principales que vencieron y conquistaron su independencia en Estados Unidos, los líderes formaron la constitución de los Estados Unidos en base a la Biblia. Por eso hasta hace algunos años la Biblia se leía en las iglesias, en las escuelas de Estados Unidos. Por eso todavía está haciendo no muchos años, le estoy hablando de unos 30 años, 35 años más o menos, quizás más, no recuerdo, pero no son muchos años. Todavía las escuelas en Estados Unidos, antes de iniciar las clases, tenían un devocional de la Biblia. Oraban, los maestros tenían la libertad de orar con sus alumnos. Pero de repente surgieron, porque los cristianos empezaron a dejar la política y empezaron a entregar las manos, en manos de gente incrédula, de gente no creyente, la empezaron a entregar en manos de esa gente, y entonces ellos empezaron a pelear por otras cosas, y entre las cosas que peleaban era precisamente que ya no se leyera la Biblia en las escuelas, y que ya no se orara en las escuelas, y eso lo sacaron de las escuelas, y entonces Estados Unidos empezó a tener una debacle moral y social. Ustedes pueden ver, hoy en las escuelas no se ora, ni se lee la Biblia, pero sí se pueden meter armas y hacer una matazón de jóvenes, de estudiantes, de maestros en las propias escuelas. Esa es la debacle en la que cayó, ese es el precipicio en el que se fue Estados Unidos por causa de sacar la Biblia y la oración de sus escuelas. No es que se trataba o no es que se buscara que todos los estudiantes fueran cristianos. Esa no era la intención de leer la Biblia y de orar en las escuelas. La intención era poner en manos de Dios todo el proceso educativo y a toda la nación en manos de Dios para que Dios protegiera a Estados Unidos. Ahora, entendamos que Estados Unidos surge después de una lucha religiosa en Europa, donde surge el protestantismo, donde se pelea o se separa más bien la iglesia predominante en aquel entonces, que era la iglesia católica, se separa y se hace una corriente fuera de la iglesia católica que se le conoce hasta el día de hoy como protestantismo. Los protestantes surgen y son ellos los que le dan forma. El cristianismo vuelve a tomar auge en Europa y son ellos los que le empiezan a dar forma a Inglaterra, por ejemplo.
a la nación de Inglaterra, empiezan a meterse en la política, empiezan a meterse en las cuestiones de gobierno, y entonces cuando viene la separación, pues algunos de estos líderes que ya están ahora en América son los que hacen que Estados Unidos se constituya bajo los principios bíblicos. No estoy diciendo, ojo aquí, no estoy diciendo que el gobierno de Estados Unidos era cristiano, porque eso es lo que muchos, eran cristianos, no. Estaba fundamentada, su constitución estaba fundamentada en la Biblia. De hecho, hoy, hasta el día de hoy, todavía en Estados Unidos, en los jurados, en los juicios, las personas que van a testificar todavía juran sobre la Biblia. O sea, todavía usan la Biblia como un instrumento superior incluso a su propia constitución para darle validez a un testimonio. Por supuesto que muchos juran mintiendo, ¿no? Pero eso ese es un asunto de la persona. Pero incluso si son descubiertos en el falso testimonio, son acusados de perjurio. Y allá sí es cárcel. No que aquí los cachan a la mentira y dicen, bueno, es que me equivoqué, me retracto de lo que dije. No, allá en Estados Unidos sí es cárcel. Y entonces, bajo ese contexto, bajo esa connotación que es Estados Unidos, que ha perdido eso, entonces sucedieron muchas cosas en Estados Unidos. Muchos malos gobiernos, muchas malas decisiones, la promiscuidad sexual, el libertinaje, las ideas corruptas, la propagación de la violencia y muchas otras cosas más que son en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué le pongo ejemplo de Estados Unidos y no México? Porque México surge como nación en otro contexto religioso. Es decir, México fuimos conquistados por una nación completamente católica. Los españoles eran 100% católicos y ellos nos conquistan. Entonces, la fe que ellos promueven en México es el catolicismo. Y el catolicismo ya había perdido fuerza en Europa. El protestantismo empieza a crecer, se expande por Europa, no domina, pero sí se expande. Y entonces el catolicismo pierde fuerza en los gobiernos, porque ahora los gobiernos exigen que se separe la iglesia del Estado, donde la iglesia ya no podía determinar quién gobernaba, quién iba a ser el próximo rey. Surge la democracia instituida dentro de las naciones para darle auge a otro caminar político de las naciones. Pero entonces la Iglesia Católica ve un buen territorio para conquistar toda América Latina. Y entonces toda América Latina es conquistada por imperios europeos católicos, como el español, como el portugués, que también son muy católicos, y conquistan América Latina y establecen la fe católica. Y entonces, a diferencia de Estados Unidos, que logra su independencia y se constituye bajo los principios bíblicos, en México y América Latina, cuando se logra la independencia de estos países, las constituciones de nuestra nación no se hacen sobre principios bíblicos. O sea, no se construyen con un fundamento bíblico, sino bajo principios políticos, sociales y económicos que hasta el día de hoy tienen vigencia en nuestra nación. La constitución que rige nuestra nación, aunque le han hecho reformas y contrarreformas y la han parchado por todos lados, es la misma constitución que tenemos desde 1917, es la misma, no tenemos otra. Solamente que parchada y remendada por todos lados para tratar de ajustarla a los tiempos actuales. ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje del día de hoy y qué tiene que ver esto con nosotros como iglesia? Sencillo. Todas las cosas que suceden en lo natural suceden en lo espiritual. Lo que pasa en este mundo natural también pasa en el mundo espiritual. El Señor Jesús lo enseñó de esta manera. Cuando enseñó el Padre Nuestro, Él dijo, entre las cosas que oró, o que nos enseñó en el Padre Nuestro, es: hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. En la tierra, es al revés. En la tierra como en los cielos. O sea, que en la tierra se hiciera la voluntad de lo que sucedía en el mundo espiritual. Lamentablemente, aunque nosotros oramos, y aunque la religión católica enseña el Padre Nuestro como una de las oraciones principales de sus devocionales, aunque se ha orado eso, no creemos que pase. Y es más, no queremos que pase. Porque cuando queremos que la voluntad de Dios se haga en la tierra, así como se hace en el cielo, tendríamos que aguantarnos de todas las cosas que pasan en la tierra, porque estamos creyendo y confiando que es la voluntad de Dios. Que así como se está haciendo en el cielo, así también está sucediendo en la tierra.
Pero como no nos convencemos de ello, como no estamos convencidos de que la voluntad de Dios sea buena, agradable y perfecta, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, no estamos convencidos de que la voluntad de Dios sea buena, que la voluntad de Dios sea perfecta y que sea agradable para nosotros, no estamos convencidos de ello. Entonces no queremos realmente que suceda la voluntad de Dios. Oramos y decimos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo pedimos en nuestra oración, pero no estamos convencidos de que eso pase. Y esta oración que el Señor Jesús enseñó era la pauta o era el parámetro para hacernos saber que así lo que sucede en la tierra también sucede en el mundo espiritual. Y entonces hay algo que sucede cuando nosotros vemos que pasa en las naciones y en los pueblos, que hay un cambio de gobierno, que hay una revolución, que hay una independencia, que hay un levantamiento armado, que hay una guerra, que hay una invasión. Cuando vemos todo eso que pasa entre los pueblos de la tierra, nos preguntamos y decimos: ay, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios no hace justicia? La verdad es que muchas veces se lo he dicho, pero la verdad es que no hemos entendido la voluntad de Dios. Y hay una voluntad de Dios que es soberana y absoluta. La voluntad de Dios, cuando Dios dice es negro aunque tú lo veas de 1000 colores. Porque esa es la voluntad soberana de Dios. Ahora, Dios no es ilógico. Y Dios, si Él lo creó de colores, no te va a decir es negro, porque entonces Él mismo estaría contradiciendo lo que Él hizo, lo que Él creó. Pero puse ese ejemplo para que nosotros entendamos que la voluntad absoluta y determinada de Dios no tiene cambio. Esa no va a cambiar nunca. Llueva, truene, relampaguee, pase un mundo, una tierra, 2 vidas, 1000 generaciones. Pase lo que pase, la voluntad soberana de Dios se cumple porque se cumple. ¿Sí queda claro eso? Entonces existe la voluntad soberana de Dios donde lo que Dios determinó, así será. Usted puede encontrar en la Biblia cantidad de palabras proféticas, cantidad de mandamientos de Dios, cantidad de reglas y especificaciones que Dios ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad, donde lo que Él dijo, así se ha hecho. Esa es la voluntad de Dios. De hecho, el mismo Señor Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Lo que Dios dijo, así será. Pero sucede algo: la voluntad de Dios también involucra al ser humano. Entonces, imagine Dios dando una indicación a la humanidad, y entonces Dios le dice a la humanidad: adórame, búscame, sígueme, guarda mis mandamientos. Esa es la voluntad de Dios, si está conmigo. Pero el hombre, puesto que no somos marionetas, ni somos títeres, ni robots que Dios manipula a conveniencia, no somos eso, somos seres humanos que tenemos voluntad propia. Y entonces cuando Dios quiere hacer su voluntad e involucra al ser humano en su voluntad, entonces su voluntad queda en un estado de cumplimiento, no porque Dios no pueda cumplir lo que Él dijo, sino porque ahora está involucrada la voluntad del hombre. Y entonces ahí entra la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué es una voluntad permisiva? Donde Dios quiere que se haga algo, pero si no se hace, Dios lo permite. Es como cuando Dios te dice: no mientas. Y tú ya sabes con todas las de la ley que no tienes que mentir. Pero de repente te sientes obligado, te sientes atemorizado, te sientes presionado y dices una mentira. Y entonces en el momento que dices la mentira, no te cae un rayo del cielo, ¿o sí? No se abre la tierra y te traga. No aparecen demonios y te llevan al infierno. No pasa eso. Y Dios dice: ok, ya dijiste una mentira. Yo te permito que la digas. No significa que está dando la venia, o no significa que está dando la autorización para mentir. Simplemente permite que mentamos, pero advierte, Dios advierte, hay consecuencias por tu mentira. Entonces Dios deja que tú mientas, Dios deja que tú robes, Dios deja que tú hagas 1000 cosas, miles de pecados que cometas todos los días o en toda tu vida. Y entonces Dios deja y permite que pase, pero no violenta. Dios no violenta tu voluntad. Dios no te va a obligar a hacer algo que tú no quieres hacer. Lea la Biblia, no hay ni un solo personaje en la Biblia que sea obligado a hacer algo que no quiere hacer. Alguna vez alguien me dijo: pero dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón.
es que la traducción ahí dice que Dios endureció el corazón, pero lo que dice ahí es que Dios permitió que el corazón de Faraón se endureciera. Entonces Dios permite que nuestro corazón se endurezca, Dios permite que seamos rebeldes, Dios permite que seamos voluntariosos, enojones, lo que sea, pecadores, Dios lo permite, pero Él advierte, hay consecuencias. Si tú vives de esta manera, tendrás que enfrentar las consecuencias por vivir de esta forma. Pero si tú haces mi voluntad y guardas mis mandamientos, todas estas cosas vendrán a tu vida, todas estas cosas favorables te sucederán. Entonces está la voluntad absoluta de Dios y está la voluntad permisiva de Dios. En la Biblia ustedes pueden encontrar en diferentes pasajes de la Biblia, desde Daniel hasta el Nuevo Testamento, donde en Deuteronomio usted también lo puede encontrar, que Dios determina quiénes son los reyes y gobernadores de la tierra. En Romanos lo dice claramente en el capítulo 13, que toda autoridad es puesta por Dios. Y entonces uno puede decir, caray, entonces Dios permitió que Dios puso como presidente de Alemania a Hitler, que persiguió a los judíos y fue la masacre más terrible en toda la historia de la humanidad contra el pueblo de Dios. Entonces Dios puso a Hitler. Pues si Dios pone y quita reyes, entonces se lo puso. Eso es lo que entendemos. Pero ahí es donde se involucra la voluntad permisiva de Dios. Dios permite que ciertos gobernantes lleguen a ejercer dominio sobre alguna tierra, sobre alguna nación, sobre algún país, y Dios permite que ellos reinen. ¿Por qué Dios lo permite? Porque hay un plan mayor, hay un propósito mayor, y no quiero decirlo de esta manera, no quiero decir que gracias a que murieron cientos de miles de judíos es que se concedió algo bueno. No, porque ninguna muerte compensaría algún beneficio. Es decir, no vale la pena decir, es que murieron tantos y por eso tenemos este gobierno. Dios así lo quiso. Entonces es como decir, Dios quiso que estos murieran para tener este gobierno. No es así, no es esto lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que cuando parece que las cosas están mal, Dios usa aún las cosas que están mal para un bien mayor. Cuando Hitler persigue a los judíos en la Segunda Guerra Mundial y causa la muerte de un gran número de judíos, después de la Segunda Guerra Mundial es que se cumple una de las palabras proféticas dadas por Dios en el Antiguo Testamento, donde Israel sería llamada y sería conjugada otra vez el pueblo de Israel, y entonces sería vista ante el mundo como una nación. Fue después de la Segunda Guerra Mundial y después de la matanza de todos los judíos que murieron y fueron perseguidos en la Segunda Guerra Mundial, fue hasta después de esa matanza que la nación de Israel fue reconocida como nación en el mundo. Fue hasta después. Surge como nación, si no me equivoco, en 1943, surge Israel como nación reconocida en todo el mundo como nación. Cuando Israel no era reconocida, era conocida como un pueblo más, entre todos los pueblos que existían, pero sin identidad nacional, sin identidad como nación y sin un territorio propio. Y fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se estableció cuál era el territorio de Israel, que hoy ha sido invadido y tomado por los enemigos de Israel, pero se establece la nación de Israel, se establece Israel como nación, se reconoce ante el mundo en las Naciones Unidas, se reconoce como nación, votaron todas las naciones que estaban en las Naciones Unidas para reconocer a Israel como nación y se dio el reconocimiento de Israel como nación. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún los malos gobiernos, Dios puede usarlos para exaltarse a sí mismo, para que se cumplan sus palabras proféticas, para que tenga bendición el pueblo de Dios o suceda algo que Dios ha determinado que tiene que suceder. Sin embargo, en el libro de Romanos capítulo 13 dice claramente que toda autoridad es puesta por Dios, pero dice por qué. O sea, no es que Dios pone, porque últimamente los cristianos andan diciendo Dios pone y quita reyes. Sí, eso es verdad. Dios pone y quita reyes. Yo no estoy diciendo que no es cierto. Eso es verdad. Pero, por ejemplo, en México no vivimos una teocracia. ¿Qué es una teocracia? La teocracia es donde príncipes, sacerdotes y gobernantes, reyes, estaban al servicio del pueblo, pero antes que al servicio del pueblo, estaban al servicio de Dios.
Dios, toda la historia de Israel, en el libro de Crónicas, Samuel, Crónicas, Reyes, está escrita la historia de Israel y de sus reyes. Y hubo reyes malos y reyes buenos. Fueron más los malos que los buenos. Y sin embargo Dios permitía que esos reyes estuvieran. Incluso mandaba a sus profetas a ungir a esos reyes. En aquel tiempo era una teocracia. Dios determinaba quién iba a ser, qué sacerdote, qué profeta, qué rey, qué príncipe iba a ser el que dirigiera a la nación o a las naciones. Y entonces eso, el rey o el príncipe que gobernaba estaba al servicio del pueblo, pero antes estaba al servicio de Dios. El ejemplo claro es David. David estuvo al servicio del pueblo, hizo todo por el pueblo, pero el primero que obedecía era a Dios, no al pueblo. Eso se transformó, la teocracia se deformó, se dañó, se perjudicó, y entonces se empezó a abusar de la teocracia. Ya no era el pueblo de Israel el que establecía los reyes, tampoco eran los cristianos los que establecían los reyes, sino que eran los católicos. Los papas eran los que establecían los reyes. Y entonces el rey que le pagaba más al papa era el rey que era promulgado como el gobernador de la nación. Y entonces el papa salía ante el público y decía, después de estar llorando por tantos días, y que no es cierto, se la pasaban comiendo y de fiesta, pero después de estar ayunando, hemos recibido la instrucción de Dios que el próximo rey es fulano de tal. Y lo ungían ahí, como en la tradición judía, lo ungían con aceite, lo nombraban rey, lo coronaban, y entonces resulta que ahora ese rey le debía al papado o a la Iglesia Católica, le debía fortunas, le debía esclavos, le debía dinero, le debía territorios, le debía palacios, y por eso es como la Iglesia Católica por mucho tiempo se hizo de grandes cosas y de grandes dominios, que eso hartó a la gente. La gente se hartó y empezaron a surgir pensadores, filósofos, empezaron a surgir ideólogos, ateos, agnósticos, escépticos, que decían, la iglesia está abusando, la iglesia está abusando, la iglesia está abusando, y empezaron a levantar la voz, y se levantaron contra la iglesia católica, y entonces la iglesia católica perdió el poder, y los pueblos se organizaron, y surgió lo que hoy conocemos como democracia, que no surge ahí, sino que ya existía desde los griegos. Ellos ya habían establecido la democracia, peleando precisamente con esta teocracia. Ellos decían, no, la teocracia no sirve porque no conocemos ni a los dioses. ¿Qué tal que si el dios Zeus es malo y nos quiere destruir y nos pone un rey malo? Mejor escojamos nosotros a nuestros propios gobernantes, y surge la democracia. Después de la Iglesia Católica, vuelven los pueblos a tomar la democracia como un instrumento de gobierno, y la Iglesia Católica pierde el dominio de seguir estableciendo reyes. Eso no tiene mucho, hermano, le estoy hablando de un siglo atrás, más o menos, que ya la Iglesia dejó de ejercer dominio sobre los pueblos. En México sucedió en 1840 y tantos, 47 me parece, si no me equivoco, cuando la reforma de don Benito Juárez separa la Iglesia del Estado, porque aún aquí en México, después de la independencia, la iglesia seguía interviniendo para establecer a los presidentes, a los gobernantes, a los caciques, a los capataces, porque seguía siendo beneficiada la Iglesia Católica por estos gobiernos. Hasta que se separa, en la reforma, con Benito Juárez separa la iglesia del Estado, y entonces el Estado se encarga de las cosas del Estado y la iglesia se encarga solamente de la fe. ¿Y por qué les platico todo esto? Porque esto tiene que ver con el mundo espiritual. Mientras nosotros aquí, los humanos, nos estamos peleando por el gobierno y estamos peleándonos por las elecciones y estamos defendiendo a los partidos y a los políticos, en el mundo espiritual está sucediendo algo. En el mundo espiritual están estableciéndose principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad sobre las naciones, sobre los pueblos. Usted quizás no lo sepa, pero lea conmigo en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice la Biblia, lea conmigo el versículo 1 y el versículo 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Otra vez lea el versículo 2 de Efesios capítulo 2, dice, en los cuales, hablando de delitos y pecados, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es este príncipe de la potestad del aire? Es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando nosotros estábamos, ustedes y yo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando practicábamos el pecado, cuando hacíamos la maldad, cuando nos dejábamos llevar por las cosas de este mundo, estábamos bajo el dominio de un príncipe. Había un príncipe sobre nosotros. Ese príncipe existe y ahí está todavía. Está enseñoreándose. ¿Para qué es un príncipe? Para reinar, para gobernar. Así son nombrados los príncipes, aquellos que pueden reinar y que pueden gobernar sobre un pueblo, sobre una determinada región. Los reyes, había 3 características que tenían los reyes para ser reyes. Un rey no era rey si no tenía 3 cosas. Una, tenía que tener un territorio donde él ejercía su dominio, lo que conocemos como un reino. Entonces, para que el rey fuera rey, tenía que tener un dominio, un territorio. 2, tenía que tener súbditos, un pueblo al que reinar. Tenía que tener dominio sobre ese pueblo y el pueblo tenía que estar bajo las órdenes de ese rey. Yo no puedo decir, yo soy rey en Valle de Chalco. Pues sí, ya estoy aquí en Valle de Chalco, pero el territorio no es mío. Este territorio no me pertenece. Y el pueblo que habita Valle de Chalco, pues ni siquiera me conoce. Entonces, ¿cómo podría yo ser su rey? No soy su rey. Entonces, el rey tenía que tener un dominio, un territorio, un pueblo y una autoridad delegada. Tenía alguien superior a él, tenía que haberle dado esa autoridad. Y en la antigüedad, los reyes tenían tenían el dominio, el territorio, tenían el pueblo, los súbditos, los habitantes de ese territorio, y tenían una autoridad delegada. ¿Quién se las daba? Los sacerdotes, los profetas, aquellos que eran enviados de parte de Dios para ungirlos. Entonces, así es como se establecían los reinos. Ok, los reyes tenían hijos. ¿Quiénes eran los hijos? Los príncipes. ¿Los príncipes eran los dueños de ese territorio? ¿Eran los mandamás de ese territorio? No, pero sin embargo el pueblo los reconocía. Dicen, caray, es el hijo del rey. ¿Qué dice el príncipe? Pues así como digo el príncipe, así lo hacemos. Porque era casi como si fuera la palabra del rey. No era la palabra del rey, pero era casi como si fuera la palabra del rey. Entonces también había un pueblo, había un dominio. Él, aunque fuera príncipe de Valle de Chalco, no podía ir a ejercer dominio a Chalco o a Tláhuac o al distrito y decir, yo soy príncipe, pues qué bueno, ¿no? Bienvenido, pásale, a lo mejor me trataban bien o a lo mejor en caso me hacían. Y si yo quería ejercer dominio en otro pueblo, no podía. Para poder ejercer dominio sobre otro pueblo tenía que conquistarlo, y era lo que hacían los reyes. Por eso peleaban y hacían guerras contra otros pueblos para extender su dominio. ¿Sí está conmigo? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Lo que dice la Biblia, que antes, cuando nosotros estábamos en el delito y el pecado, cuando hacíamos las cosas incorrectas delante de Dios, estábamos bajo el dominio de un príncipe. ¿Cuál es el príncipe? ¿De quién está hablando? De Satanás. Satanás, dice la Biblia, que es el Señor Jesús dice que Él es el príncipe de este mundo. Significa que el príncipe de este mundo tiene un dominio, tiene un pueblo, tiene un territorio, tiene un pueblo y tiene una autoridad delegada. Ahora, ¿quién le dio esta autoridad delegada? No. Lo importante aquí es que no se lo ha dado Dios. El hombre es el que se lo dio. Por la condición de pecado. Recuerde Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que fueron sacados del Edén, que fueron sacados de ahí, de un lugar construido, hecho y creado por Dios. Fueron sacados de ahí porque Satanás los engañó.
Y entonces el que tomó autoridad sobre el hombre fue Satanás. ¿A causa de qué? ¿Qué es lo que le da este poder? El pecado. Por eso dice Pablo, aquí en Efesios, que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces estábamos bajo el dominio de un príncipe, bajo el dominio de Satanás. Ahora, la pregunta es, Pablo dice claramente que los que estamos en Cristo ya no estamos bajo este dominio, ya no estamos bajo el dominio de este príncipe. Pero ¿cuántos cristianos hay en México? Según las últimas encuestas, éramos el 10% de la población. O sea, que el 90% de la población sigue estando bajo este dominio, bajo este principado. Y entonces el principado, o este príncipe, el príncipe de este mundo, trata de seguir teniendo el dominio y el control sobre la gente. ¿Cómo la gente le entrega este poder? Dios no le ha dado, de hecho Dios ya le quitó ese poder. Cristo le arrebató, dice en la Biblia, que Cristo le arrebató las llaves del infierno y del Hades. Toda potestad que tenía Satanás está ahora bajo los pies de Jesús. El que tiene máxima autoridad en todo el universo y en toda la creación es Cristo. Amén. Él es el que tiene la máxima autoridad sobre todas las cosas. Entonces Satanás ya no tiene autoridad. Sin embargo, la gente se la sigue dando. ¿Por qué se la sigue dando? Porque, imagínense, yo soy el príncipe de este mundo, imagínense. Antes era el dueño de todo el mundo, era dueño de toda la tierra. ¿Por qué? Pues porque el pecado, la humanidad, el ser humano, a quien se le dio la autoridad del dominio, usted lo puede leer en Génesis, cuando el Señor le dice a Adán y Eva, ahora señorea sobre la tierra, multiplícate, establece dominio sobre la tierra. Esa es la autoridad que Dios le da al hombre. Cuando el hombre peca, pierdes todo eso. Lo único que aprendimos a hacer, o lo único que nos quedó, fue multiplicarnos. Eso lo hemos hecho muy bien. Pero lo que es señorear, gobernar, ejercer dominio sobre la tierra, ya no lo hicimos después de Adán. Entonces, en ese momento que Adán peca, el que se vuelve Señor, por causa que es el que promueve el pecado, es el que vende, haga de cuenta que es el que está otorgando el pecado a toda la gente. Entonces, si yo soy el que procura el pecado y el que fabrica el pecado y soy el único proveedor del pecado, pues todos van a venir a mí para conseguirlo. Entonces, en ese momento, Satanás es príncipe de todo el mundo. Viene Jesús, aparece en escena Jesucristo, vence el pecado y vence la muerte. Como dice Pablo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesús vence la muerte porque resucita el tercer día, vence el pecado porque en la cruz fue crucificado el pecado de la humanidad, y vence los delitos porque ya todo el acta de decretos que había contra nosotros fue clavado en la cruz del Calvario. ¿Sí me está entendiendo? Y entonces en ese momento, ¿quién es el Señor de Satanás? Si este es el que ejercía el dominio sobre toda la tierra y le fue despojado su dominio, ya no tiene la autoridad. Ya no tiene poder. Satanás ya no tiene autoridad ni poder en la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús lo venció, se lo quitó. Entonces imagínense a Satanás despojado, sentadito ahí solito, sin nada, sin ningún dominio, sin nada que ejercer dominio sobre la tierra, le fue quitado ese dominio. ¿Qué es lo que hace Satanás? Satanás empieza a convencer y empieza a ofrecer lo mismo. Te ofrezco el pecado, te ofrezco el pecado. Y al ofrecer el pecado, la gente accede al pecado y entonces se pone, el ser humano cuando peca, se pone bajo el yugo del pecado. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces de nada que pudo haber tenido Satanás, de nada, o sea, ya no tenía nada, de lo nada que pudo haber logrado Satanás, ahora otra vez vuelve a ejercer un dominio. Pero ahora, ¿quién se lo da? El ser humano. Cuando el ser humano peca, dice el apóstol Pablo, que nosotros nos volvemos esclavos de aquel al que servimos. Y si nosotros servimos al pecado, entonces ¿de quién somos esclavos? Del diablo. Definitivamente. Entonces,
Si yo peco, me vuelvo esclavo del pecado, ¿qué le estoy dando al diablo para que se vuelva un príncipe? Le estoy dando el pueblo. Dijimos que había 3 cosas para ser rey, o para gobernar en la tierra, para ser un rey y un príncipe. Necesitamos 3 cosas. ¿Qué? Territorio. 2, pueblo. 3, autoridad delegada. Ya tiene 2 cosas. El pueblo son los esclavos que se ponen bajo el yugo del pecado. La autoridad delegada, ¿quién se la está dando? El hombre. Es como nosotros ahora, nosotros elegimos presidente. ¿Él solito se nombró presidente? No. ¿Quién lo nombró presidente? El pueblo. El pueblo que votó por él. Ahora, él va a ser quien nos mande. No, pues qué chiste. ¿Por qué no? Si nosotros lo elegimos. Bueno, los que votamos por él o los que no votaron por él, pues igual, ahora se aguantan. Pero ahora él tiene la autoridad delegada. ¿Quién se la dio? ¿Dios? No. Dios no le dio esa autoridad. Dios permitió que llegara. Eso, otra vez volvemos a la voluntad permisiva de Dios. Dios permitió que el candidato que ganó, él fuera electo y él fuera el presidente de México. Pero ¿quién lo eligió? La gente. Y en esta ocasión, como nunca antes se había visto en México, una votación abundante, dominante. Así es que la gente salió, votó y lo eligió. Ahora, ¿quién manda en México? ¿O quién va a mandar en México a partir del 1 de diciembre? El que votamos por él. Entonces, ¿cómo podemos decir que Satanás tiene autoridad sobre la humanidad? De la misma manera. Es como si hubiera votaciones y elecciones en el mundo y el mundo dijera, vamos a votar. ¿A quién quieren que los gobierne? ¿Dios o el diablo? Eso pensamos. Pero la votación es clara. ¿Por quién está votando la gente? Por el diablo, por el pecado. La gente practica el pecado. ¿A quién le está dando la autoridad? Al diablo. Entonces, ¿quién es el príncipe de este mundo? El diablo. Por eso el apóstol Pablo aclara, dice, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, ustedes hacían lo que el príncipe de este mundo decía que hicieran. Esa es la autoridad delegada. Entonces ya tiene 2 cosas: pueblo que lo sigue, que lo idolatra, que lo persigue, que hace su voluntad, que está bajo su yugo, que es su esclavo y ya existe el pueblo. ¿Quiénes? Todos aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. ¿Tiene autoridad delegada? Sí, la misma autoridad que le dio la gente. La gente lo eligió. Dios le pone al hombre, al ser humano, tienes delante de ti el camino del bien y del mal. Elige cuál quieres. Y el ser humano elige el del mal. Si eliges el del mal, te pones bajo el yugo de esclavitud del pecado. Si estamos hasta ahí, ¿qué le falta entonces? Dijimos que eran 3 cosas. Le falta el territorio. ¿En dónde se va a establecer este príncipe? ¿Cuál va a ser su sede de gobierno? ¿Dónde va a establecer su trono? ¿Dónde va a estar su casa su palacio de gobierno? ¿Dónde va a establecer? Ahí viene la parte interesante. Y todo esto que les acabo de decir es para llegar a este punto, para poder entender cómo se establece y qué es lo que sucede cuando hacemos votaciones. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros votamos por gobernantes? Cuando hacemos elecciones y vamos y votamos en la casilla y marcamos una boleta y elegimos un tipo de gobernante. ¿Qué es lo que elegimos? Lea ahí en Efesios, en el capítulo 6. ¿Ya está ahí? Dijimos que hay un príncipe de este mundo. Ahora, a diferencia de Dios, antes de leer Efesios, a diferencia de Dios, se los hemos enseñado en muchas ocasiones, Dios es omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? Que puede estar en todas partes al mismo tiempo. Así es Dios. Nosotros nos reunimos aquí, invocamos el nombre del Señor, la gloria de Dios, la presencia de Dios desciende, Él está aquí en medio de nosotros, Él así lo dijo. El Señor Jesús dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Amén.
Pero también hay un cristiano solito que está por una calle solitaria y le dio cuscús pasar por esa calle oscura y se puso a orar. Y dijo, ay Señor, ayúdame, ven conmigo y no me dejes solito, no me desampares ni de noche ni de día. Y empezó a caminar. ¿Dios está ahí? Sí. Sí, pero nosotros estamos aquí y Él está aquí con nosotros. ¿Cómo Dios puede estar con un cristiano que anda en una calle solo y que ora y pide a Dios que lo acompañe? Ahí está Dios. Y en China también los hermanos que están teniendo un culto ahorita, ahí está Dios. Y la mujer que está dando a luz en el hospital, que clama a Dios y dice, Dios, ayúdame, no me dejes sola. Ahí está Dios. ¿Por qué Dios puede estar en todas partes? Porque Él es omnipresente. Satanás no es omnipresente. Satanás es un ángel. Caído, pero es un ángel. Hecho como cualquier otro ángel. Solo que Satanás antes era muy guapo, muy bonito, muy hermoso, muchos talentos, muchas virtudes, muchas cualidades que él mismo corrompió. Pero es un ángel, es un ser limitado a un espacio y a un tiempo. Dios puede estar con nosotros ahorita en el 2018 y Dios puede estar viendo lo que está sucediendo en el nacimiento de Cristo en el año 0. Ay, pastor, pero eso ya pasó. Dios no tiene ningún problema en estar en el 2018 y estar en el año 0. Porque cuando nosotros vemos el tiempo así, lineal, de la creación al 2018, hicimos, desde la creación de Adán al 2018 llevamos casi 6,000 años, o más de 6,000 años, no me acuerdo. Y entonces decimos, no, ¿cómo Dios va a estar en el pasado? Él puede viajar en el tiempo. No, es que Él no viaja en el tiempo. Él no está sujeto al tiempo. Dios no tiene, dice la Biblia que Él es el principio y el fin. ¿Sí está conmigo? Entonces, mientras nosotros estamos aquí en el 2018, y la vida, no sé cuántos años más le queden, pero estamos aquí en el 2018 y vemos este pedacito de tiempo, nosotros vemos este cachito de vida, aquí Dios ve todo, el principio y el fin. Por eso para Él no hay límite de tiempo. Por eso Él puede decir, para mí, un día son como 1,000 años, y 1,000 años son como un día. Porque Él no tiene ningún problema recorrer 1,000 años en un día, o esperar 1,000 años para que suceda un día. Porque Él no lo limita el tiempo. ¿Sí me estoy explicando en esto? Entonces Él puede estar en todos lados, puede estar en el pasado, en el presente y en el futuro. De hecho, ya nos platicó el futuro. Ahí está el Apocalipsis. Si no, no tendríamos el libro de Apocalipsis, no sabríamos qué va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios no lo sabe. Pero porque Dios lo sabe, si ya no lo platiqué, ¿cómo es que Dios lo sabe? De hecho, si usted lee Génesis, bueno, eso se lo voy a dar en otra clase, en otra reunión. Pero si usted lee Génesis, dice que cuando Dios creó todo, ¿qué dice? Todo. Es decir, Dios ya creó todo, hasta el final. Ya está creado todo, hermano, hasta el final ya está creado. Ya sabemos cómo va a terminar la película, quién gana al final. Ya está escrito. Ya sabemos cómo se va a poner la fiesta al final, la boda del Cordero, el final de los tiempos, la tribulación, la nueva Jerusalén. Ya sabemos todo, cómo va a terminar este escrito en el Apocalipsis. Pero Dios reposó de todas las cosas. Haga de cuenta que Dios construyó la historia de la humanidad desde Adán hasta el Apocalipsis, lo hizo todo lo terminó, vio Dios que todo era perfecto, terminó bien la historia y entonces se regresa al principio. Y nos empieza a dar a nosotros la oportunidad de ir descubriendo todo lo que ya fue hecho. Tu vida es una vida de descubrimientos. Lo que tú vives cada día es descubrir lo que Dios ya hizo. ¿Sí me explico? Ya es lo que... Ahora, es mejor estar bajo la voluntad de Dios para descubrir la parte interesante y no recorrer el camino largo, porque al final de cuentas vas a tener que llegar a tu final, lo que Dios ya sabe. Y entonces ahí entra otra vez la voluntad permisiva de Dios. Dios te dice, mi hijo, este camino que construí para ti, Saúl, este camino que está delante de ti es un camino de bendición que yo preparé para ti. Anda por él. Y Saúl nace, chilla Saúl,
y de repente en su camino se encuentra que las cosas no son bien en su infancia, las cosas no marchan bien, las cosas se complican, y el camino que Dios le marcó, Saúl se desvía del camino. Porque no hubo un padre o una madre que le dijera a Saúl: Saúl, hijo, este es el camino que Dios marcó para ti. Y no es que sus papás tuvieran la culpa, no. Simplemente que sus papás no sabían. Y entonces Saúl se va a descubrir la vida y anda trabajando por acá y muchas cosas que me ha platicado Saúl que ha hecho. Y yo digo: ¿dónde has andado, Saúl? Muchos años Saúl anduvo por aquí, por arriba, por abajo, en trabajos probando por aquí, en trabajos probando por allá, hasta que un día en su caminar, cuando andaba Saúl perdido, muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios, de repente el Señor lo alcanzó. Dice: Saúl, andas perdido, mi hermano. Andas mal. Ese no es el camino que yo tengo para ti. Y entonces Dios jala a Saúl, lo saca de ahí, de donde andaba Saúl perdido, y lo pone en el camino. Y le dice: Saúl, de aquí para allá, Saúl, es el camino que yo te mostré. Antes Saúl no lo sabía, ahora ya lo sabe. Pero si Saúl, sabiéndolo, de todas maneras dice: ay, es que están bonitas las flores de aquel lado, voy para allá, ¿es culpa de Dios? No, esa es la voluntad permisiva de Dios. En el momento en que Dios alcanza a Saúl, lo pone en el camino, pero Dios no lo obliga a caminar por ese camino. Le dice: este es el camino. ¿Quieres caminar por él? Sí, Señor. Pues ándale, porque ese es el camino de bendición. Y así pongo el ejemplo de Saúl, pero así con todos nosotros. Todos los años que él caminó sin Cristo fueron por no conocer el camino, hasta que se encontró con Cristo y empezó a conocer el camino. Igual ustedes, igual yo. Todo el tiempo que estuvimos sin Cristo, todo el tiempo que caminamos sin Dios, todo ese tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta que Cristo nos alcanzó. ¿Sí están conmigo? Ok. Pastor, ¿y los que nacieron en cuna cristiana? Pues mientras eran chiquitos y los papás eran buenos cristianos, caminaron con papá de la mano y con mamá de la mano. Ustedes pueden verlo con los niños que llegan el domingo aquí a la reunión y les decimos a los niños: vayan a la clase. Hasta los pequeñitos ya dan: sí, ahí van, está bien. Cuando recién llegan aquí a la clase, a la iglesia, les dicen: vayan a la clase. No, y no quieren, y por más que les hiciste, no suben, porque no suben. Hasta que se dan cuenta que no pasa nada, que otros niños subieron y bajaron. Y entonces de repente se animan, se arman de valor y empiezan a ir a su clase, hasta que ellos mismos ya saben que tienen que ir a su clase. ¿Quién nos está guiando? ¿Papá y mamá? No. Ahora ellos tienen que empezar a descubrir su camino. ¿Sí están aquí? Ok. Entonces Dios es omnipresente, pero Satanás no es omnipresente. Satanás necesita de ayudantes. Necesita de otros ángeles caídos, de otros ángeles que también se rebelaron contra Dios, para que él pueda cumplir su propósito. Es decir, Satanás no puede estar aquí en México y estar al mismo tiempo en China o en Siria armando una guerra. Necesita ayudantes. ¿Quiénes son estos ayudantes? Hay un príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Él es rey de este mundo? No. Quiere adjudicarse el título de rey. Quiere tener esa posición de rey. Quiere que lo reconozcan como rey. No lo ha logrado. De hecho, él supo que si Jesús, cuando lo vio, dijo: ah, caray, este es el Hijo de Dios. Cuando Jesús se bautizó en el río Jordán, una voz del cielo se oyó y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y entonces dijo Satanás: ah, caray, este es el Hijo de Dios. Entonces, si este es el Hijo de Dios, este es el heredero. Este es el heredero del trono. Este es al que le corresponde reinar. Si logro que este príncipe se rinda ante mí y se ponga a mi servicio, ahora ¿quién va a reinar? Y entonces por eso fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás. Y Satanás lo retó y le dijo: si en verdad eres Hijo de Dios, demuéstramelo. 2 veces. Y la tercera vez le dice: ok, si en verdad eres Hijo de Dios, todos estos
reinos te daré. ¿De quién eran los reinos? De Él. No estaba ofreciendo algo que no fuera suyo. Estaba ofreciendo algo que Él se había ganado a pulso. ¿Cómo se lo ganó? Haciendo pecar a la gente, volviéndose el príncipe de este mundo. Y entonces le ofrece a Jesús y le dice: ¿ves todos los reinos de la tierra? Todos te los doy si postrado me adoras. ¿Qué es lo que le está diciendo a Jesús? Ríndete ante mí, y entonces si tú eres el príncipe, el heredero, el próximo rey, entonces en el momento en que tú te rindas ante mí, estás bajo mi servicio, estás bajo mi dominio, y entonces ahora sí, yo soy el rey. Es como si fuera un golpe de estado. No vas a poder gobernar tú, entonces ¿quién va a gobernar? Yo, Satanás, hasta que él, porque él se ha sometido a mí. Y entonces Jesús le contesta: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y no se inclinó ante Satanás, y Satanás tuvo que salir corriendo delante de la presencia de Jesús. Entonces, ¿cómo es que Satanás ejerce este principado? Así, con aquellos que se han rendido ante Él. Y entonces, como no puede estar en todos lados, no sería un buen gobierno. Sin embargo, es un buen gobierno. No me refiero a que sea bueno de bondad, sino que ha sabido organizarse, le ha funcionado bien a través de los siglos, tanto que hoy tiene vigencia. Hoy sigue funcionando el principado de Satanás. Él sigue siendo príncipe de este mundo. Jesús lo dijo hace casi 2000 años, y hoy sigue siendo Satanás el príncipe de este mundo. ¿Cómo es que ha logrado Satanás tener tanto dominio sobre el mundo si no puede estar en todos lados? A través de esos representantes, a través de esos servidores, a través de esos ayudantes que ha establecido a lo largo de todo el mundo. Lea ahí en Efesios, ahora sí. Versículo 11 dice, Efesios 6:11, dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme ¿contra quién? Contra las acechanzas del diablo. ¿Contra quién peleamos, hermano? Contra el diablo. Él es nuestro enemigo. Ustedes y yo tenemos un enemigo declarado y se llama Satanás. Y él nos está haciendo la guerra. Él no está jugando a ver si te hace caer, o a ver si te tienes miedo, o a ver si te rindes y al rato reniegas de él. No, él quiere destruirte. Su propósito es destruirte. Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10. Satanás vino para robar, matar y destruir. Ese es su propósito. Entonces tenemos este enemigo, versículo. Y nosotros, para poderlo vencer, tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Otro día le hablo de la armadura de Dios, pero tenemos que vestirnos de ella. Dice versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, fíjese contra quién es nuestra lucha: contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Esta es la estructura de gobierno de Satanás. Así es como lo ha establecido. Hay huestes celestiales que están establecidos alrededor del mundo para ejercer dominio. Mire, pasa algo curioso. En estos días mi esposa y yo lo hemos observado, pero nosotros vivimos en Chalco. Chalco es un municipio, lo digo por ustedes ya lo saben, pero para los que están en internet, Chalco es un municipio, una ciudad que está cerca a esta ciudad donde está la iglesia, que se llama Valle de Chalco. Son dos ciudades distintas, dos municipios distintos. Yo sé que ustedes ya lo saben, pero los que oyen en internet luego no saben. Entonces, Valle de Chalco y Chalco son dos ciudades. Y últimamente venimos de la casa, nosotros vivimos en Chalco, la iglesia está en Valle de Chalco, así es que nos trasladamos. Además, trabajamos aquí en Valle de Chalco y todos los días viajamos de Chalco a Valle de Chalco. Pero últimamente nos hemos dado cuenta, no sé si alguna vez usted se haya percatado, pero salimos de la casa en Chalco y de repente sentimos calor cuando salimos de Chalco. Y a la altura de la caseta vieja, sientes frío. Dice mi esposa: ya tengo frío. Y pareciera que hay una línea divisoria del clima. A lo mejor no se ha dado cuenta, pero nosotros sí nos damos cuenta que de repente
de un lugar a otro, de una ciudad a otra, el clima cambia. Y somos vecinos, no hay mucha diferencia. Como viajamos diario entre los dos municipios, últimamente nos hemos percatado más. Y la semana pasada ya veníamos del trabajo de aquí de Valle de Chalco, íbamos hacia la casa que está en Chalco. Íbamos de regreso y mi esposa traía su chamarra puesta porque saliendo del trabajo le dio mucho frío. Y traía la chamarra puesta y traíamos las ventanas cerradas. Pasamos la caseta vieja, que es una parte de aquí en la carretera. Pasamos por ahí, pasamos por el puente de arriba. Cuando íbamos por arriba, bajando el puente, mi esposa dice, ay, ya tengo mucho calor. Y sí, hermano, había un sol, se notaba, haga de cuenta que había un muro que dividía. Valle de Chalco estaba nublado, casi a punto de llover, y Chalco estaba bien soleado. Así son los principados. Se establecen sobre ciudades. Las potestades, las huestes espirituales de maldad, se establecen sobre ciudades, se establecen sobre colonias. No sé si se han percatado, pero aquí en Valle de Chalco, nosotros que estamos aquí en Valle de Chalco, hemos orado por la ciudad, hemos recorrido la ciudad, hemos ido hasta la colonia más lejana a orar por ella, hemos regresado hasta el otro extremo y oramos por la otra colonia, y nos hemos dado cuenta que hay actitudes y problemas sociales diferentes en las colonias. De repente una colonia está invadida por el divorcio, por la promiscuidad sexual, por el adulterio, por la fornicación. Y le digo porque oramos por las familias y le decimos, bueno, ¿por qué quieres que oremos? Por mi marido que es infiel, o por mi esposa que es infiel, o por mí que tengo problemas de inmoralidad sexual, o porque veo mucha pornografía. Y eso es un dominio que hay sobre una colonia. Y de repente nos movemos a otra colonia y el problema son las drogas. Abundan las drogas. Cada esquina es un centro de distribución de drogas. Y te mueves a otra colonia y el problema es la violencia intrafamiliar. Y te mueves a otra colonia y el problema es el alcoholismo. Y te mueves a otra colonia. Hay colonias que tú sabes que no tienes que ir porque lo que abunda es delincuencia. Dices, no, esa colonia no te metes, menos de noche, no vayas porque te sales sin nada. Y uno puede decir, si es la misma ciudad y es la misma gente, ¿por qué hay tanta diferencia de una colonia a otra? Por los principados. Los principados ejercen dominio sobre las colonias. Empiezan por las familias, luego la colonia, luego la ciudad, luego el estado, luego el país. Y entonces cuando hay elecciones, siempre que hay elecciones, hay una reorganización, un reacomodo, de la estructura espiritual que está sobre el país. Se reacomoda todo. ¿Por qué? Porque el político que entra quizá traiga otra visión, quizá haya hecho otro tipo de pactos, quizá tenga otras convicciones espirituales, quizá tenga otras creencias espirituales. Y entonces, dependiendo lo que es ese gobernador a quien el pueblo eligió, porque no fue Dios el que lo puso, fue el pueblo el que votó por él, Dios permitió que ese gobernante llegara, eso sí, no lo puedo discutir. Dios permite que lleguen los reyes, que lleguen los gobernantes, que lleguen los príncipes dentro de la sociedad de cada pueblo, y ellos sean los que gobiernen, Dios lo permite. Pero cada príncipe, cada político, cada activista que llega a tener una posición dentro del gobierno, ya sea como delegado de la colonia, ya sea como presidente municipal, como gobernador del estado o como presidente de la nación, esas creencias que tiene, esas prácticas que él realiza, esos demonios que lo persiguen toda su vida, esos son los principados que se establecen sobre la nación. Y siempre que hay un cambio de gobierno, ustedes lo pueden ver, cuando se cambia un gobierno a otro, en la historia de México lo pueden revisar, y siempre pasa algo. Le platico los últimos dos. Cuando entró Felipe Calderón al gobierno, parecía que todo marchaba bien en la cuestión económica, pero se desató una ola de violencia. Más de 120,000 muertos en su sexenio. Increíble, como nunca antes. Ni países en guerra, hermano, tienen tantos muertos como los ha tenido México. Lo que pasó sobre México con el gobierno de Felipe Calderón fue una muerte impresionante.
violencia en las calles. Se extendió la violencia. Antes nosotros hablábamos de violencia como algo lejano a nosotros. Ahora a todos les ha pasado algo. Al que no le han robado algo, tiene un familiar cercano que le pasó algo. Pero antes parecía muy lejos. Oye, ¿te acuerdas del señor fulano y tal cual? El que vivía hasta allá, ya se murió. ¿Cómo? Lo asaltaron y lo mataron. Y eso se oía muy lejos a nosotros. Hoy no. Hoy está muy cerca. ¿Dónde se desató? En el gobierno de Felipe Calderón. Entra Peña Nieto. Sigue la violencia. Porque se murieron otros 120,000 más, 216,000, no sé cuántos llevamos ya. En total llevamos más de 230,000 desde Calderón a la fecha, más de 230,000 muertos. Y sin contar desaparecidos. Entra Enrique Peña Nieto, sigue la violencia. Oiga, pastor, pero no dijo que entraba otro principado. No, yo dije que se reacomodaban. Pero si algo tiene Satanás, es que Satanás no pelea con Satanás. Jesús lo dijo. Satanás no echa fuera a Satanás, sino cómo prevalecería su casa. Entonces no es que llega un principado nuevo y corre el de la violencia. A ver, tu violencia ya, se te acabó tu sexenio, sáquese de aquí. Hubo votaciones y el pueblo me eligió a mí, así es que tú ya no puedes, no. Se queda ese principado, el de violencia. Pero viene otro que se enseñorea. ¿Cuál fue el principado que gobernó en este sexenio? No, pastor, ni cuenta me dice. La corrupción. Fue el sexenio más descarado, y no lo digo yo, lo dicen los analistas, lo dicen las estadísticas, lo dicen los resultados, lo dicen las evidencias, no lo estoy diciendo yo. Y fue el gobierno más corrupto de la historia de México. Y vaya que todos han sido corruptos. ¿Qué es lo que pasó? Que quizás la corrupción se movía, pero se movía por abajo. Era un principado que ahí andaba, que si tocaba uno, tocaba un gobernador, tocaba un político, tocaba a un ciudadano, tocaba un policía. Pero en este sexenio, todos de la orden de gobierno, en su gran mayoría, no puedo generalizar que todos porque hay sus excepciones, pero en su mayoría, en el orden de gobierno, fueron permeados por la corrupción. Así es como se establecen los principados, las potestades, los gobernadores de las huestes celestiales de maldad. Acabamos de votar. Hicimos un voto, mire, sus oraciones sirvieron, gracias a Dios, por casos muy, muy aislados de violencia, pero así contados con la mano, que sí hubo, porque sí hubo actos de violencia en estas elecciones, hubo algunos muertos, lamentablemente, pero no fue lo que muchos esperaban que fuera. Que hubiera violencia, robo de casillas, que hubiera muchas cosas, exagerado en todo el país. Hubo, les digo, casos aislados, contados, pero en su general la mayoría de todas las elecciones en México transitaron bien. Es una de las elecciones donde la mayoría, una gran cantidad del pueblo, más del 63% de mexicanos salieron a votar, algo que no se había observado en años. Lo comparaban los analistas políticos y dicen, la única vez que sucedió fue cuando mataron a Colosio y la gente salió a votar por miedo, porque estaba lo de la guerrilla en Chiapas con el ejército zapatista, muere Colosio y entonces la gente asustada salió a votar, pero no se había dado otra vez. Y el que ganó con una mayoría de verdad, que algo que no se ha visto en la historia de México moderno. Ahora, ¿qué sigue, hermanos? Esperar a ver qué principado se establece sobre México, a esperar a ver qué principado quiere gobernar sobre México. Hay que seguir orando, porque así como dice Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha, yo lo que acabo de decir de los presidentes y de los sexenios que pasaron, no lo digo juzgando a los presidentes, digo en la cuestión espiritual, qué fue lo que pasó sobre México. Pero así como dice Pablo, nuestra lucha no es contra carne y sangre, no nos vamos a pelear contra el nuevo presidente, nos vamos a seguir peleando, vamos a seguir orando para que ningún principado establezca su reino sobre México.
Y me gusta escuchar los discursos políticos de todos, y ahora que fue esta campaña electoral, escuché a todos los candidatos por igual, escuché todos sus discursos, me pasaba horas y horas oyendo, por supuesto no es que me la pasaba ahí pegado, sino que yo estaba en el trabajo y lo que ponía era las noticias acerca de los discursos de todos los políticos. Y los escuché a todos. Escuché los cierres de campaña de todos. De los candidatos presidenciales, por supuesto, estoy hablando, porque no iba a tener el tiempo de escuchar a todos los candidatos que iban para algún puesto público, pero a los presidenciales los escuché. Y le decía a mi hijo, en el cierre de campaña, cuando fue el cierre de campaña de los 3 candidatos, escuché el discurso de los 3. Escuché el de mí, escuché el de Anaya, y en ninguno escuché algo que trascendiera espiritualmente, como lo escuché en López Obrador. Él dijo, entre todo lo que dijo, dice, ¿por qué no? Es el tiempo de México, es cosas buenas para México, etcétera, etcétera, etcétera. No recuerdo todo el texto, pero lo que sí recuerdo que dijo, y vamos a establecer el reino. Cuando dijo el reino, dije, este ya va a decir el reino de Dios. Se le va a salir, no, si lo dice, se le van a echar encima, se le van a acabar. Pero no lo dijo así. Pero dijo, vamos a establecer el reino de justicia en México. Cuando yo oí eso, yo dije, Señor, yo me quedo con esa palabra. Si Él gana, que esa sea la palabra que se cumpla sobre México. Porque lo que declaran los presidentes, en público y en secreto, eso es lo que afecta a México. Si en lo secreto, yo soy presidente, y en lo secreto negocio y hago corrupción, le estoy dando autorización a un principado para que se establezca. ¿Por qué? Porque yo soy la máxima autoridad del país, soy el que está gobernando el país, y como máxima autoridad civil en el país, mis palabras tienen peso espiritualmente. Entonces, si yo hago cosas ocultas, corruptelas, vicios, lo que sea, lo manejo ocultamente, ¿los demonios saben lo que yo hago a escondidas? Pues sí. Entonces, a lo mejor el mundo no lo sabe, pero los demonios sí lo saben. Y entonces los demonios se aprovechan. ¿Por qué? Porque yo, autoridad civil, yo máximo autoridad civil del país, yo presidente de México, yo me someto a un principado al estar practicando algún pecado o algún delito. Y entonces me sujeto y me someto a ese principado. ¿Sí está conmigo? Entonces, el que llega al gobierno, según su conducta, es el principado que se establece sobre la nación. Eso es lo que pasa. Es lo que pasó y lo que ha pasado en toda la historia de todos los países de la tierra. Y ese es el principado que se enseñorea sobre esa nación. Por eso yo creo que este es el tiempo de México. No porque crea que el que ganó, López Obrador, es el Mesías y Él nos va a sacar y nos va a redimir. No, el único Mesías y el único Salvador es Jesucristo. Él es el único, no hay otro. Pero lo que haga el presidente va a determinar qué tipo de principado se establezca sobre la nación. Y ahorita lo que ha declarado y lo que ha hablado, lo que ha dicho, porque hay que oírlos, no oiga el discurso, oiga las palabras, oiga lo que están diciendo. Pero hay 2 cosas que ha dicho que ya está buscando que se haga. Una es la reconciliación nacional. México estuvo a punto de entrar en un estallido civil, a una guerra civil. Gracias a Dios, bendito sea Dios, no pasó. Gracias a Dios no sucedió. Fuimos librados de que México entrara en una guerra civil que estuvo a punto. Mucha gente, había muchos mitoteros que querían que pasara porque sacaban mucha ventaja. Río revuelto, ganancia, ¿cómo dicen? Río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces aquellos que lograran que se armara una revolución civil, una revolución armada, iban a ganar muy pocos. Gracias a Dios no pasó. Pero algo que está diciendo es que es el tiempo de la reconciliación nacional. Yo creo, hay que orar porque eso pase. Porque hubo familias que se pelearon, hubo amigos que se pelearon, hubo conocidos que se pelearon por causa de las cuestiones electorales. Iglesias se dividieron, hermano. Iglesias se dividieron porque había ciertas
la mitad iban con un candidato, la mitad iba con otro candidato. Y eso hizo que las iglesias se dividieran. Es el tiempo de reconciliación, es el tiempo de buscar eso. Hay que orar porque eso pase. Y la otra cosa que ha dicho que va a suceder es una transición pacífica. Un cambio, todo cambio provoca alboroto, provoca incomodidad. Hasta cuando te cambian los zapatos, te pones unos zapatos nuevos y estabas acostumbrado a tus zapatos viejos que ya tenían la forma de tu pie desparramado. Te pones un zapato nuevo y cuando te pones el cambio, cuando entras a esos zapatos nuevos, ¡ay! Te duele hasta que el zapato se amolda. Entonces todo cambio, toda transición duele, cuesta trabajo. Y algo que él ha dicho es que va a ser una transición pacífica. Hay que orar porque eso pase. Y hay que orar para que este hombre, como hemos orado siempre, la iglesia ha orado por todos sus gobernantes. Hay que orar porque los que gobiernan no establezcan principados de maldad. Que se conduzcan rectamente. Que se conduzcan con justicia. Que se conduzcan. Yo el único reino de justicia que conozco es el de Dios. La Biblia dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Y si ya declaro que el reino de justicia es el que va a establecer Él, pues el único reino que conozco es el de Dios. Así es que vamos a buscar que eso pase. Oremos. Si antes fue tu candidato, si el que ganó fue tu candidato, qué bueno. Si el que ganó no era tu candidato, ni modo, ya ganó. Entonces hay que orar, ahora nos toca orar y pelear para que ningún principado, ninguna potestad, ninguna hueste de maldad de las regiones celestes, ningún gobernador de las tinieblas se establezca sobre México. Hay muchos que hay que correr. Hay principados sobre México que se han establecido. La idolatría. ¿Se acuerdan cuando tomó Vicente Fox la presidencia? Que salió que había ganado. ¿Sabe con qué salió? En lugar de tomar la bandera, decir ganó México, sacó con el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Eso es con lo que salió. Y lo que sucedió en el momento que Fox gobernó fue que se desató los tiempos de mayor idolatría sobre México. Los cristianos fueron perseguidos, las iglesias cristianas fueron cerradas, destruidas, pastores asesinados. Y eso no salió en las noticias. Nosotros lo sabemos porque estamos en el medio y sabemos lo que pasa. Entonces, siempre que entra un gobernante, los principados quieren buscar la oportunidad de establecerse sobre las naciones. Porque si ya tienen un pueblo sometido, si ya tienen una autoridad delegada, lo único que les falta es en qué territorio van a gobernar. Y hay que orar para que en México ninguno de sus principados se establezca. Y que México experimente el tiempo lo más glorioso que se pueda venir sobre la tierra. Porque el dedo de Dios escribió el destino de México. Hasta en el himno lo tenemos. Hasta en el himno está escrito. Así es que oremos porque eso pase. Oremos porque suceda. Ya luego les platico de todas las palabras proféticas que hay sobre México para estos próximos 6 años, pero por lo pronto lo que tenemos que hacer la iglesia y no tenemos que dejar de hacer es orar por México, orar por nuestros gobernantes, como lo ha hecho la iglesia cristiana siempre. Toda la vida la iglesia cristiana ha orado por sus gobernantes, porque ese es un mandato divino. Es algo que está escrito en la palabra, que tenemos que orar por los que están en eminencia. Pero es tiempo de orar diferente. Yo creo que es tiempo de orar para que nuestros gobernantes no se sometan a ningún principado. Que no se pongan bajo el yugo de ningún principado, ni de la corrupción, ni de la violencia, ni del narcotráfico, ni de la delincuencia organizada, ni la promiscuidad sexual, ni la idolatría, bajo ningún principado establezcan su gobierno, desde los municipales hasta la federal. Ninguno se ponga bajo un yugo que ponga a nuestra nación bajo ese principado. Eso es lo que tenemos que ver. Y eso es lo que pasa en México y en todo el mundo. Siempre que hay elecciones, siempre pasa eso. Los principados que están sobre la tierra se reacomodan, se reorganizan, se vuelven a buscar ahora quién es el que está al frente. El presidente es corrupto, bueno, a ver, el principado de corrupción salga. El presidente tiene problemas con las adicciones, salga ese principado. Y la nación se pone, todos los habitantes de ese pueblo se ponen bajo ese principado, porque él es el que establece ese principado, establece la corriente de ese mundo. ¿Sí están conmigo?
Vamos a orar para ser despedidos. ¿Alguna pregunta? A lo mejor tú dices, pastor, eso es difícil de creer, no lo puedo creer. Véalo en su casa. ¿Cómo es el papá? Que se supone que es la cabeza. ¿Cómo es el papá? Si el papá tiene problemas financieros, la casa sufre los problemas financieros. Si el papá es enojón, la violencia, el enojo, es la que gobierna la casa. Hoy fuimos al centro comercial, pasamos al centro comercial a hacer nuestras compras de la semana, y yo me separé de mi esposa, fui por unos productos ahí en el Walmart, y fui por unos productos, se quedó mi esposa con mi hijo, iba mi hijo Israel, y yo me separé, me adelanté, fui por lo que quería, y había un señor, un papá, que tenía un bebé, un niño como de 3 años, en el carrito sentado ahí donde sientan a los niños. Y su hija tenía como 10 años, estaba parada a un lado. Y entonces yo pasé, y cuando pasé vi a la niña que le estaba echando unos ojotes, pero ojos de juicio, de enojo al bebé, así una mirada. Y el bebé se asusta, el niño se asusta. El papá estaba manejando el carrito, lleva el carrito del supermercado. Y el niño se asusta y le dice, papá, me está mirando feo. Todo eso pasó en el trayecto que yo los alcancé y los rebasé. Y el papá voltea y ve a la niña que está con esos ojos. Y el papá dice, ¿por qué miras hacia tu hermano? No mires a tu hermano con esos ojos. No, ya deja de estar mirando hacia tu hermano. Y cuando está diciendo eso, mero me quedo de frente al papá a mí. Y tiene los mismos ojos que estaba haciendo la niña. Y el papá dice, no, ¿por qué haces eso? ¿Dónde aprendiste? ¿Quién te enseñó a hacer eso? Digo, nunca se ha visto en un espejo. Los mismos ojos que tenía la niña, además se parecían para acabarla de amolar. Los mismos ojos que tenía la niña eran los mismos ojos que el papá le estaba haciendo a la niña. Lo mismo que hace la cabeza sucede en la casa. Lo que hace el papá domina sobre la casa. Eso pasa. Si el papá es flojo, los hijos son flojos. Si el papá no se esfuerza, los hijos no se esfuerzan. Si el papá es chambeador y le pega la vida al trabajo, los hijos le pegan la vida al trabajo. Así es el principado que domina. Entonces, ¿cuál es el rey que necesitamos que gobierne nuestras casas, para que gobierne nuestra ciudad, para que gobierne nuestra nación? Dios. Bendito sea Dios que nos permite rendirnos a Él como Rey y Señor de todas las cosas. La Biblia dice que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Así es que por más principados y por más potestades que quieran gobernar sobre la nación, que quieran gobernar sobre un estado, que quieran gobernar sobre un municipio, sobre una colonia, sobre tu familia, el que reina por los siglos de los siglos es Jesucristo. Y tenemos esa capacidad de establecer su reino. Por eso Pablo dice, en el pasaje donde leímos en Efesios, por eso Pablo dice, en otro tiempo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Significa que ahora estás igual? No, hermano, bendito sea Dios. Tienes vida y tienes un Rey de reyes y Señor de señores que se gobierna sobre tu vida, sobre tu casa. Ahora que queremos, ¿qué es lo que queremos que haga ese Rey de reyes y Señor de señores? Que se extienda a todo el país, que se extienda a toda la tierra. Llegará el día, dice la Biblia, que su gloria cubrirá toda la tierra, como las aguas cubren el mar, dice. Llegará ese día, pero de aquí a que llegue ese día, hermanos, hay que esforzarnos, porque pasa. Amén. Y que pase en México. Amén.